Sin duda presentaremos quién es Javier Domínguez, o mejor conocido como Xavi Domínguez. Es uno de los estrategas y creativos de la comunicación política más reconocidos a nivel internacional. Ha trabajado para presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores de al menos 12 países. Nacido en Cataluña, tiene estudios de Derecho y Marketing en la Universidad Autónoma de Barcelona y una especialización en estrategia electoral por la George Washington University. Actualmente se desarrolla profesionalmente en el sector público y privado. Ha sido director de marketing de la prestigiosa agencia de publicidad española SCPF en Estados Unidos, y desde hace años dirige su propia marca global Wish and Win, con sede en 4 países. Es autor de los libros El Manual del Príncipe, que lo pude adquirir, acá está el ejemplo, y Miente pero no engañe. Acumula en su haber 11 premios internacionales y ha sido reconocido en el 2018 por The Washington Academy of Political Arts and Science como uno de los 100 profesionales más influyentes de la política de habla hispana. Ha colaborado en el periódico El Universal de México y es permanente conferencista en las universidades y escuelas de negocios en España, México, Estados Unidos y Guatemala, entre otros muchos países. Destaca el Tecnológico de Monterrey, la Escuela de Negocios de Alto Nivel de Guatemala, así como la Escuela de Creatividad El CIBA y la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin duda, él es Xavi Domínguez. Creo que no necesita más presentación. Y pues, Xavi, estamos todos contentos de poder escucharte y gracias por darnos la oportunidad de estar con nosotros acá en el Instituto Reyes Heroles. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, es un placer. Voy a hacer alguna aclaración porque no sé por qué con los años no hay manera de que... Yo hace 16 años que no... o 17, ya no recuerdo. Yo vivo en Estados Unidos, sí, soy de nacionalidad española y desde ayer de nacionalidad estadounidense, o sea que estoy en doble nacionalidad hace 24 horas. Entonces yo siempre me encuentro en Miami, por ahí decían que andaba en México. Es cierto que tengo algunas oficinas en México y voy seguido. Hijos nacieron allí, esposas de allí, con vinculación con el país muy, muy fuerte. En todo caso, que sepan esto, que me hace mucha gracia porque todo el mundo me escriben y me dicen, perdone por la hora que es, que debe ser de noche. Pues no, en este momento son aquí las 11 y 16 de la mañana y no estoy en la misma franja horaria que ustedes prácticamente, con una hora de diferencia. Bueno, dicho esto, yo traigo una presentación que ahora les compartiré. Primero que todo, darles las gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder participar, digamos, de este tipo de eventos. Y pues con el Instituto Reyes Heroles lo he hecho en innumerables ocasiones. Traigo la presentación prácticamente en su totalidad de lo que fue la cumbre, pero pues vamos a tratar de explicarlo de una manera quizá un poco más extendido, porque uno sabe que esto de la cumbre, yo siempre lo explico de la misma manera, es un poco el mercado de la carne. Yo solo he ido en 2 ocasiones, o la feria del ganado. Uno llega allí, te hacen hablar en 20 minutos, te juzgan por ello, te felicitan o te critican y luego pasas a un festival de fotos, saludos, que da para poco, digamos, ¿no? Que da muy, muy poquito tiempo. Entonces estos eventos quizá nos ayudan un poquito más. Entonces, sin más preámbulos, yo entiendo que ya puedo compartir pantalla. ¿Es así? Eso. Así es, ya está autorizado. Listo. Bueno, entonces, vamos a ver si todos ven. ¿Todos tienen y todos escuchan bien? Bueno, perfecto. Entonces, yo voy a tratar de extenderme un poquito más de lo que pude hacer en la cumbre, insisto por la brevedad, y luego entiendo que debe haber un turno de preguntas que ustedes organizan, y de preguntas o de dudas o de insultos que ustedes organizan y priorizan, y yo con mucho gusto respondo. Entonces, si todo está ok, por mí, voy adelante. ¿Sí? Miguel, Yasmín. ¿Sí? Adelante, Xavi. Bueno, más que enfocar un tipo de conferencia o de charla o de reflexión en voz alta, que al final es un poco lo que trato de trasladar, yo no me atrevería a decir que esto tenga un contenido académico. Yo creo que es un contenido más basado en
experiencia o las vivencias, porque incluso la palabra experiencia suena un poco pedante, las vivencias que uno tiene en el ejercicio de la profesión. Yo soy una persona muy afortunada en muchos ámbitos de mi vida y en el ejercicio de la profesión, desde luego. Digo muy afortunada porque a pesar de que a veces uno se cansa y sobre todo cuando ya lleva demasiados años en el ejercicio de la profesión, pues, está cansado de siempre hacer lo mismo, pero tengo una suerte y siempre trato de pensar en ello, y es que cada día, sin excepción, tengo trabajo y no me ha faltado en muchos años. Y entonces, por eso digo que soy una persona muy afortunada y por lo tanto creo que lo que hoy les presento, más que un compendio académico, que no sé si tenga valor académico, sí desde luego ha tenido un impacto en lo que yo he vivido profesionalmente. Y como al final de cuentas en la vida de lo que se trata es de tratar de evitar los errores de la gente, aunque a veces muchos se empecinan, bueno, pues es explicar lo que yo considero de esta profesión, no solo en el tema digital, sino en términos generales de la comunicación, y que ojalá pues, le sirva a la gente pues, para mejorar sus experiencias, sus capacidades, sus actitudes y sobre todo de cometer menos errores. Entonces, más allá de todo esto, empiezo con esta frase, que es que todo ha cambiado. Y uno dirá, bueno, pues puede ser una exageración. Como todo en la vida, digamos, siempre hay una parte de exageración, ¿no? En la política, decía Machado que en la política y en el amor siempre hay un poquito de exageración y siempre le viene bien un poquito de exageración. Y quizás todo es una hipérbole, pero sí mucho más de lo que nosotros nos hemos esperado. Ahora estamos muy acostumbrados al lenguaje de la pospandemia, ¿no? Y el virus ha llegado para quedarse. Y ya el presente no es como era. Pero pues eso es la historia de la humanidad, digamos, no solo el COVID es el que nos han modificado muchísimas cosas, pero en este caso, en materia de comunicación, sí se han modificado cosas sustanciales. ¿Cuáles son las cosas sustanciales? Primero, el estado de ánimo de emisor y receptor. Hay una gran diferencia en el proceso de comunicación de ahora respecto al 19, al 20. ¿A qué me refiero? Nuestro estado de ánimo es mucho más complejo, mucho menos estable e incorpora una dosis de desesperación, de inmediatez, de enojo, de necesidad de libertad, que ha cambiado las reglas y ha cambiado la forma y ha cambiado los términos de la comunicación. Acabamos de ver en España campañas en las que se habla de libertad. Y no es que pues, España sea precisamente una dictadura, es una de las democracias en este momento consideradas ejemplares. Pero el virus sí nos ha encerrado. Y nos ha encerrado en nosotros mismos y por lo tanto somos mucho más críticos con nosotros. Nos ha encerrado en nuestras casas y por lo tanto nuestra paciencia, nuestro enojo es superior y estamos necesitados de ver más cosas. Y por lo tanto, en ese ver y saber más cosas, la comunicación se ha acelerado, hay mucha más inmediatez, hay mucha más información y mucha más comunicación, que no es lo mismo una cosa que la otra, de forma permanente y diaria, y por lo tanto ser noticia, permanecer, es mucho más difícil. Porque a las 10:30 pasa algo que ha borrado lo que ha pasado a las 10:23 y ya dependemos de estados de ánimo, dependemos de la voluntad de los políticos, sobre todo, de hacerse un espacio en la comunicación y es muy difícil porque hay tal bombardeo en este momento en el que muchos seguimos todavía, o todos, de alguna manera, seguimos más tiempo en casa de lo que estábamos y, por lo tanto, más pendientes de lo que está pasando. Al final, 24 horas es mucho tiempo, aunque no lo parezca, nos puede pasar muy rápido, pero 24 horas pendientes de hacer algo, de quitarnos esta desesperación y esta ansia. Eso es lo primero. El segundo es que el estado de ánimo ha cambiado y para peor. La gente está más enfadada. La gente está más enfadada primero por un motivo, porque ha visto lo débiles que somos. La gestión de la pandemia, salvo honrosas excepciones, ha sido bastante mala por parte de todos. Nuestro sistema de salud es más débil de lo que nosotros creíamos. Nuestros políticos están peor preparados de lo que ya sabíamos y nuestras necesidades ya no tienen que ver con la seguridad,
en gran parte porque ya no sales a casa, sino que es una seguridad vital. Hemos perdido el empleo, ganamos menos, podemos socializar menos, tenemos menos dinero y tenemos más problemas. Y por lo tanto, el receptor, si lo quieren decir así, es mucho menos receptivo en este proceso y hay que ser mucho más creativo, mucho más amable, mucho más empático, mucho más emocional, mucho más distractor de una realidad que nos abruma, que nos deprime, que nos enoja y que por lo tanto, claro, si tú te dedicas a la política, eres el principal problema de la gente en este momento, porque si no hay vacunas es por culpa de los políticos, si no hay doctores es por culpa de los políticos, si no hay servicios sanitarios es por culpa de los políticos, y si las cosas no funcionan es por culpa de los políticos. Y en términos generales ya es así, pero en este momento están concentrados. El tirano es mucho más evidente en estos tiempos y por lo tanto hacer comunicación desde la política sabiendo a priori que ya eres el malo, pues es mucho más complicado. Las reglas del juego han cambiado, ya no les sirve cualquier explicación. La gente ya no quiere hablar de futuro, la gente quiere hablar del presente. Su futuro es mañana, su futuro es el viernes, su futuro es el fin de mes. La comunicación hoy es mucho más cortoplacista porque la ansiedad la vivimos hoy y por lo tanto intentar hacer comunicación de proyectos a 6 meses, a un año, pues es más complicado. Ciertamente hay que hacerlo, hay que hablar del futuro porque al final es donde vamos a vivir, pero hay una necesidad por parte de la ciudadanía, del electorado, que no es lo mismo, porque los niños no son electores, pero tienen necesidades y los que tenemos hijos lo sabemos. Ellos no votan, pero también quieren ver a sus amigos, quieren distraerse, quieren ir a un parque, quieren seguir con sus actividades y por lo tanto eso condiciona el estado de ánimo y condiciona la visión que esa familia tiene sobre la clase política, porque al final los niños no votan, pero son consumidores del espacio público. Y por lo tanto, claro, con todo esto encima de la mesa, con la gente más enfadada, con la gente más triste, con los políticos siendo más culpables de lo normal, pues las reglas del juego han cambiado. Y además quieren mucha más certeza y quieren mucha más rapidez en la información. La gente ya no pide vacunas, pide fecha, hora, día y nombre de la vacuna. Y la gente ya no pide doctores, quiere saber hospital, habitación y doctor que te va a tratar. Y por lo tanto, en todos estos ámbitos de la vida, todo ha cambiado. Y hoy no sirve, vamos a poner médico, sino le voy a poner este médico en este hospital que vaya ahora mismo, que lo va a recibir el doctor o la doctora, se llama X. Y esto es lo que en gran parte los políticos no han entendido. Siguen utilizando un lenguaje, vamos a decir, futurible, porque futurista ninguno, son todos bastante aburridos, futurible cuando la gente pide inmediatez. Entonces tenemos un público, si me permiten la expresión vulgar, encabronado, una clase política que ha fracasado, un sistema sanitario económico muy débil, que ha tronado por todos los lados, y los políticos hablando como si no hubiera habido pandemia. Y por lo tanto, caldo de cultivo para el conflicto permanente. A partir de ahí, el segundo tema, que no sé por qué esto no quiere funcionar, que nos debemos dar cuenta, y ahí sí afecta a lo digital, es que nuestro mundo, el que nos dedicamos a la política de una manera o de otra, bien sea ejerciendo cargo público, bien sea la asesoría o bien sea en fundaciones que no dejan de hacer política o movimientos sociales, debemos ser humildes. Y debemos entender que aparte de criticados todos y que la gente no nos quiere porque considera que no hacemos nada, nuestro mundo, nuestro empleo, nuestra credibilidad, nuestra confianza, nuestra autoestima, nuestras posibilidades, nuestro trabajo está en sus manos. Y está en sus manos porque hay una alta concentración de gente mirando los teléfonos y mirando los ordenadores o mirando las computadoras, como le llaman ustedes. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de buscar certeza. Y los políticos son los que han causado la incertidumbre o los que no responden con certeza a una incertidumbre y por lo tanto ellos tienen en este momento, con un solo clic, con un solo mensaje, la capacidad de enfadar a más gente, de criticar, de movilizar, de atacar, de golpear y el día de la urna, de votar
Hoy, en contra de lo que uno pueda pensar, la gente está mucho más preparada y mucho más informada. ¿Por qué? Porque pasa más horas que antes mirando la información en el teléfono. Cierto es que si la mira a través de las redes sociales, pues lo único que hace es se envenena, porque la calidad de la información en las redes sociales es bastante lamentable. Es decir, ahí cabe todo, no hay ningún problema. La gente puede decir lo que quiera y hay gente que desgraciadamente lo da por válido. Pero con esas reglas del juego, en el que no hay calidad de saber si lo que nos están diciendo es verdad o no es verdad, hoy hay mucha más gente informada, mucha más gente siguiendo la actualidad en todos los sentidos. Hoy te encuentras gente que de 80 años dándote absolutos discursos sobre los procesos de vacunación, sobre las reacciones que algunas vacunas dan, sobre el tanto por ciento de eficacia, cuando esto era impensable hace 2 años. Y no solo eso, sino sobre los tramos de edad que corresponden, sobre los lugares y puntos de vacunación, comparan vacunas unas con otras, que de alguna manera se hacen los memes, ¿no? Que dicen, bueno, ya dejo de hablar de la guerra de Afganistán, vuelvo a hablar de las vacunas, pero más allá de lo que es una broma, lo que sí es cierto es que hay más gente hablando de los temas de actualidad y que por lo tanto el monopolio ya no lo tiene la clase política, no es un canal unidireccional, sino que ahora hay millones de canales comentando sobre el mismo tema y los políticos son uno más. Eso uno. Y la otra es que están mucho más encima de nosotros. Si nosotros nos consideráramos de alguna manera ejercientes de la cosa política. Dicho esto, y con la humildad que hay que tener, hay que entender que hoy hay más gente que nos mira y que nuestro futuro depende de lo que hagamos porque lo deciden ellos. Antes, pues de alguna manera, hasta cierto punto, los políticos decidían el futuro de los ciudadanos. En este momento, dada la alta concentración de información y de seguimiento a la cuestión política, ellos son los que van a decidir el futuro y lo hemos visto en las últimas elecciones, como pues, contra todo pronóstico en muchos sitios, los cambios han sido tremendos. Y me explico. Uno podía pensar que Morena iba a ganar, no sé, 6, 7 gobernaturas, que acabó ganando mucho más y que iba a arrasar en todos los sitios, y luego uno se mira el Estado de México y donde ganaba Morena, los municipios los han perdido todos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más gente decidiendo por el cambio de forma permanente y usando y tirando políticos porque no dan más tiempo para saber si funcionan o no funcionan. Y has tenido municipios gobernados en el Estado de México 3 años por Morena, que en este momento los gobierna la famosa alianza, que ha dejado bastante que desear en todo este proceso, en solo 3 años. Y eso lo único que significa no es que no haya nadie intocable. Eso lo que significa es que los ciudadanos, le piden a los políticos resultados de forma inmediata. Y nuestro mundo está en su mano que en 3 años han decidido cambiar radicalmente de opción política en muchos lugares. Ha pasado las gobernaturas a favor de Morena, con alguna excepción, por ejemplo Chihuahua, y ha pasado los municipios del Estado de México, prácticamente sin ninguna excepción, donde han sacado a todos los políticos de Morena para poner a los de la alianza. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Y no solo en México, no solo en México. Tenemos una clase política, los políticos, que enfrentan a los ciudadanos y no a los problemas. ¿Por qué? Primero porque tenemos una clase política mediocre. Ustedes le llaman chafa, nosotros en España les llamamos cutre. ¿Por qué? Ruega por nosotros. Rueguen, que rueguen por nosotros, aprovechemos el momento para... Disculpa. ¿Por qué digo que son chafas? Bueno, primero porque su manera de pensar es electoral. Tenemos candidatos permanentes y muy pocos políticos con vocación de gobierno. Muy pocos. El político en el momento en el que está nombrado está pensando en la próxima elección, no está pensando en la próxima generación. De ahí parte el primer problema que tenemos. Están más obsesionados por volver a ganar la elección que por volver a ganar la confianza de los ciudadanos. Y por lo tanto, su manera de ejercer la política está basada en aquello que da rédito electoral. Y como hoy una elección se gana con el 30%, te da igual tener al 70% en contra, mientras todos estén divididos, con tener el 30% tú eres el ganador. Y por lo tanto, son políticos mediocres,
chafas, cutres, que piensan en las elecciones, que no piensan en las generaciones y que sacan rédito político de enfrentar a uno con otro, a norte con sur, a white mexicans con prietos, a izquierda con derecha, a empresarios con pobres. Y en ese juego caemos todos. O caen muchos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que ellos ganan más votos o fortalecen más su 30% y le hablan todos los políticos a sus bases para mantenerlas y no perder, en lugar de ir a un 70% que muy probablemente podría compartir contigo cosas y que no lo hace porque lo único que te dedicas es hablar mal del otro en lugar de bien de los ciudadanos. Por lo tanto, da más rédito electoral, consolida más electoralmente una posición política el hecho de insultar a otro que el hecho de hablar bien de los ciudadanos. Y por lo tanto, eso trae una política de poca calidad, de políticos pequeños, cortoplacistas, miopes, electoreros y muy pocos gestores de largo plazo, con capacidad de acuerdo, de pacto, de diálogo y que buscan más el enfrentamiento. Por lo tanto, en resumidas cuentas, tenemos unos políticos que enfrentar a los ciudadanos les es más rentable que solucionar los problemas de los ciudadanos. Entre otras cosas, porque no tienen la capacidad para hacerlo, solucionar los problemas, y en segundo lugar, porque no tienen la voluntad de hacerlo, porque lo que quieren es permanecer y no mejorar. El cuarto elemento que les pongo es prima la venganza a la esperanza. Hoy los políticos llegan, perdón por la expresión, pero yo lo que quiero es que me entiendan, a joder al que estaba, no a defender al ciudadano. Y hoy lo más importante es cómo destrozas al adversario al que has ganado. Y eso, históricamente, desde los godos, visigodos, romanos, otomanos, eso no ha funcionado. Solo ha traído más problemas, menos calidad, vivir en el pasado, traer rencillas, heredarlas por cientos de años, hasta que a la fecha todavía hay gente que sigue enfrentada por todo eso. Pero hoy, además, es muy evidente. El programa electoral de muchos políticos en ejercicio, con labor de gobierno, en el ámbito en el que sea, es intentar perseguir a los que están, a los que estaban. No persiguen a los delincuentes, persiguen a los políticos, no persiguen las vacunas, persiguen a los políticos, no persiguen una educación de calidad, persiguen al gerente económico que había, que tuvo que firmar un papel. ¿Por qué? Porque les da más votos, pero no solo los políticos. Los fiscales, que se han convertido en figuras políticas, no judiciales, sacan más rédito y son más famosos si se dedican a perseguir ese tipo de cosas que a perseguir negligencias médicas. Y por lo tanto, la mezquindad en todo su grado máximo de expresión es lo que nos gobierna en varios lugares del mundo. Yo no sé si en Brasil ha mejorado algo o no ha mejorado, pero todo el mundo sabe que los que están persiguieron a Lula. En Perú no hay presidente que no se salve, que no sea perseguido por el anterior. En México, yo no les tengo nada que contar a ustedes porque tienen un doctorado de insultarse unos a otros. Y por lo tanto, tenemos una clase política mirando para ellos, en contra de ellos, persiguiendo fantasmas, molinos de viento, persiguiendo adversarios para no tenerlos en la boleta en la siguiente, en lugar de perseguir la felicidad de la gente, la educación de la gente, las vacunas de la gente, los colegios de los niños o la seguridad del pueblo. Por lo tanto, han errado en el tiro. Entonces, lamentablemente, se necesita que la gente venga a cambiar el discurso. Yo no digo que haya que perdonar a todo el mundo, evidentemente, pero lo que no podemos hacer, nuestro leitmotiv, nuestro programa electoral, nuestra propuesta estrella, perseguir a otro en lugar de perseguir soluciones para la mayoría de la gente.
Háganse las dos cosas, si se quieren. Pero ¿qué pasa? Que muy probablemente traer educación de calidad les da menos votos que meter a no sé quién, con motivo y sin motivo, porque también hay que tenerlo claro, que se meta la gente a veces sin motivo, y hay gente que está fuera sin motivo, y hay gente que está dentro sin motivo, por un simple hecho electoral. Por lo tanto, seguimos incrementando el problema que tenemos en este momento. La otra es, a los que se dedican a esto, miren, yo les doy casi que es un ruego. Antes era un consejo, ahora ya es un ruego. Me falta ponerme de rodillas y pedírselo por favor a todo el mundo que se dedica a esto. Dividan, pero no polaricen. ¿Qué significa dividir? No hay ningún problema en hablar de zona urbana y zona rural. No hay ningún problema en hablar de la capital y la selva. No hay ningún problema en hablar de norte y sur, adultos mayores y niños, solteros y casados. Dividir el padrón electoral no es otra cosa más que segmentar. Y eso no es malo, es atender la especificidad de cada uno. Es más, eso es bueno. El problema es polarizar. Y siempre pongo el mismo ejemplo para que no se base solo en la política. Para ser del Barça, como yo soy, que estamos de luto últimamente y que hay que echar a Koeman ya, a mí no me da felicidad que pierda el Madrid. A mí mi felicidad me la da que gane el Barça. Y hay gente que es más feliz cuando pierde el Madrid. Y hay madridistas que es más feliz cuando ven al Barça pasar un mal momento, que luego pierden 2-1 con un equipo que no sabemos ni de dónde ha salido en la Champions, aquí para todos, pero hay gente que se regocija en la derrota del otro en lugar del beneficio propio. ¿A dónde voy con esto? Ustedes pueden dividir el electorado en 70.000 partes, no hay ningún problema. Lo que no pueden hacer es enfrentar a unos con otros. Tú puedes ser del Barça, pero no tienes por qué ser anti-Madrid. Tienes que ser del Barça y pro fútbol. Y tú puedes ser de Morena o del PAN, pero no tienes por qué ser anti. Tú tienes que defender tus postulados. Porque del odio, del rencor, de la polarización, no sale nada. No sale nada. Y hay temas de país que no avanzan porque los políticos se han dedicado a polarizar a la gente. Y hay cosas que se dice no sin pensar y sin analizar, simplemente porque quien las propone es alguien que te han dicho que hay que decirle que no a todo. Y en esto nos estamos perdiendo en medio, en todo este camino, que vengan estadistas a decir que hay cosas que no se tocan. Si en los años 80 esta polarización hubiera existido de esta manera, los europeos no tendríamos Unión Europea. Si la izquierda española no se hubiera puesto de acuerdo con la derecha alemana, no tendríamos Unión Europea. Si no hubiéramos pensado en todos, en lugar de pensar en las fobias, en contra de quién estamos, no hubiéramos tenido unidad laboral, de fronteras, unión económica y moneda única. Y no seríamos hoy un imperio comparable en potencia económica, militar, cultural y democrática a los Estados Unidos. Y hoy, desgraciadamente, tenemos políticos que están cómo defienden a todos los ciudadanos. Y con eso no hay parlamento, no hay congreso, no hay sociedad, no hay educación, no hay cultura, no hay sanidad que avance. Porque aquí hay gente que incluso se niega a ponerse la vacuna simplemente porque el que la pone no es de su partido. Y esto ha llegado ya a un nivel de talibán político ideológico que debería darnos vergüenza a todos. Y además el precio de polarizar significa que va a haber generaciones y generaciones y generaciones de personas, de ciudadanos, que van a mantener ese odio durante muchos años. Por lo tanto, yo les suplicaría que hagan ustedes las divisiones que quieran del electorado,
pero no es necesario polarizar con nadie. Pueden confrontar, pero no hace falta decir eso es lo peor que nos ha pasado. Miren, con ignorarlos, en muchos casos se solucionarían muchos problemas. La otra es ser gobierno o ser oposición. Hay que asumir y liderar el concepto de cambio. Aun siendo gobierno hay que pedir cambio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una de las campañas más exitosas en España fue la de Felipe González con el cambio del cambio, que era el eslogan. ¿Por qué? Porque si hay una vocación permanente por parte de los ciudadanos es de mejora, de progreso. ¿Y qué es la mejora y el progreso más que cambiar la situación actual? Y por lo tanto, o lideramos el cambio o seremos los cambiados. O somos esos que le decimos a la gente qué es lo que vamos a mejorar y por mejora entender ese proceso de cambio, o seremos la gente que va a ser descartada. El ejemplo que les ponía, el cinturón del Estado de México, gobernado por, hace 3 años, PAN o PRI, ganó Morena y 3 años después regresa PAN o PRI en alianza. A esa velocidad, los ciudadanos deciden los cambios. Y simplemente, bueno, porque prometieron algo que no pudieron cumplir y por lo tanto intentan liquidar de la manera más rápida que pueden. La otra es lo de quedarse en casa comiendo palomitas y tomando cerveza. Está bien, quizá para el domingo a la tarde, pero no como actitud de vida. De alguna manera, yo trato de sintetizar en esta frase: o juegas o eres el juguete. En este momento hay una clase política que se cree intocable y que considera que un gran número de personas, de ciudadanos, de entidades y de militantes son su juguete. Pueden hacer con ellos lo que quieran. Son borregos a los que dominan a su antojo. Y creo que ha llegado el momento, no de que haya una rebelión, porque no de que haya una rebelión, sino de que más gente de la que hay en política participe y juegue y dé un paso adelante. Los intocables nos han llevado a donde estamos. Los intocables han demostrado ser, en muchos casos, una bola de inútiles. Y por lo tanto, ha llegado el momento, sin vergüenza, con respeto, de dar un paso y de participar en política. De intentar, al menos, jugar con el juguete. Y que el juguete pueda ser compartido. Pero si seguimos abandonando la participación política, la participación pública, si le seguimos dando la espalda a todo esto, bueno, pues ustedes podrían decirme en todos los partidos, 5, 10 políticos. Yo la primera vez que visité México para trabajar fue en el 2006. ¿Y qué creen? Que sigo hablando con los mismos. En todos los partidos. En todos. Llevamos 15, 16, 17 años, 20 años, con los mismos dueños de los juguetes, jugando con los mismos juguetes, que la mayoría de los casos son ustedes. Y siempre, desde hace 15 años, me dicen lo mismo. Esto va a cambiar, es nuestro momento, vamos a mejorar, ya nos toca. Llevan 20 años o más. Andrés Manuel no precisamente es un político joven. Yo no digo de la capacidad de unos o de otros, no quiero entrar en eso. Pero lleva siendo dueño del juguete 30 años. Es más, cuando le han quitado el juguete, se ha comprado otro juguete para él solo. Pero, ¿quiere que le haga la lista de priistas jóvenes promesas o la pueden hacer ustedes? O, para no meter el dedo en la llaga, el joven de las Juventudes de Acción Nacional, Santiago Krill, por ejemplo. Y como eso, pasa en México, y pasa en Ecuador, y pasa en Colombia, y pasa en España hasta cierto punto, quizá un poco menos desde el 15M, donde hubo una rebelión y salió una clase política en todos los partidos más joven, Pablo Casado en el PP, Pedro Sánchez en el PSOE, Pablo Iglesias en Podemos. Te gustarán, no te gustarán, estarás a favor, estarás en contra,
Es una generación que tiene 40 años. Estamos hablando en México de generaciones de políticos con más de 60 años de edad, que no pasa nada, es gente absolutamente capaz y preparada, pero que siguen jugando con el mismo juguete. Y el mismo juguete se llama México, o se llama Puebla, o se llama, como ustedes quieran, Tlalnepantla, o se llama Tasco. O se llama México, o se llama Juan, Pedro, María, Lupe y Andrés. Entonces, es algo que deben plantearse, pasar a la acción en lugar de simplemente obedecer. La otra que está de moda, ¿no? Y que hoy volvió a hablar el expresidente José María Aznar, el expresidente español José María Aznar, persona de derecha, extrema derecha, me atrevería a decir, otra vez sobre este tema, que es un tema, también lo hizo Vargas Llosa la semana pasada, lo hace Andrés Manuel cada vez que puede, lo hacen varios presidentes, lo ha hecho Evo, lo han hecho presidentes del Perú, lo de muchísima gente, ¿no? Miren, ha llegado el momento de decir las cosas por su nombre y es esto. La gente que habla del pasado es porque no tiene futuro. O, si quieren, de otra manera, más clara, más directa, para que se entienda, la gente que habla del pasado porque no tiene ni puta idea de qué hacer mañana. Entonces hay gente que prefiere decir, vamos a agarrar este tema, porque a mí es un tema que no sé cómo decirlo, hasta me excita. Yo creo que por momentos hasta me excita cuando los oigo hablar de hace 500 años, ¿no? O sea, hay gente que habla de cosas que pasaron 500 años atrás, con nombres como López, por ejemplo, o Obrador, por ejemplo, ¿no? Que son nombres evidentemente, uno de Tlaxcala y el otro de la Sierra Tarahumara, los dos apellidos vienen de ahí, evidentemente, pero que no hacen otra cosa que intentar hablar del pasado porque no son capaces de decirnos qué van a hacer mañana con las vacunas. O cómo van a abrir las clases de los niños con seguridad. O cómo puede salir la gente a la calle sin ser asaltada. O cómo hacer drenaje en una ciudad para que no se inunden. O qué política de reciclaje o respeto a la gente que anda en bicicleta o lo que ustedes quieran. Son incapaces. Y una vez más asumen que la gente es idiota y que la gente, su principal preocupación, yo me imagino que todos ustedes cuando se levantan por la mañana les cuesta ir a trabajar, el que tiene la fortuna de tener trabajo. Les cuesta porque deben vivir en una depresión, es decir, no sé qué hacer con mi vida, no puedo avanzar hasta que los españoles no me pidan perdón. No me veo con fuerzas. Porque claro, todo lo demás de las vacunas, no tener empleo, no tener seguro social o no tener una guardería donde llevar a sus hijos o medicinas para la gente de la tercera edad es un tema secundario. Entiendo que la prioridad de los mexicanos, a la vista de la importancia que se le da al debate, debe ser que la España, que ya no existe, por cierto, la de 1490, le pida perdón a un México que ya no existe, por cierto, tampoco, y que por eso ustedes no viven, no se superan, por eso no entiendo su ansiedad en las noches para no poder dormir, porque ese hecho del perdón no ha sucedido. Bueno, pues tenemos una clase política que en esa mezquindad, de la que les hablo permanentemente, de esa poca preparación, de esa incapacidad de tener ideas a futuro para siguientes generaciones, que es cortoplacista, que es chiquita, que prefiere polarizar, esa gente tiene un tema preferido, hablar del pasado. Y a veces es de 500 años y a veces es de 3 gobiernos atrás o de 4 gobiernos atrás. Y la gente donde quiere vivir, si la vida se lo permite, es en el mañana, es en el futuro. Yo no sé cuántos mexicanos quieren vivir en la época azteca y recuperar eso, o cuánta gente quiere volver al gobierno Fox o al gobierno Peña, incluso. Entiendo que la gente está más preocupada por mañana, por este fin de semana, por el mes siguiente, por cómo llegan a la Navidad o qué va a pasar en los próximos 5 años, que sus hijos tienen retos por delante como una nueva escuela o la universidad o el matrimonio o lo que sea. Y por lo tanto,
hay que empezar a decir las cosas por su nombre y decirle a esta gente que recurre al pasado para tapar la incompetencia del presente que ha llegado el momento de hablar del futuro, que es donde vamos a vivir. La otra es, hay que perder el miedo, a decir la verdad, porque ellos no tienen miedo de mentirnos a diario. Hoy leía una noticia que es asombrosa. Lleva 1000 días de gobierno Bolsonaro y se han detectado 4000 mentiras documentadas. 4000. Yo creo que no se había hecho en varias cosas, se hace con las mañaneras de Andrés Manuel y no sé qué, pero si pueden, búsquenlo, está en las redes, lo van a encontrar en Twitter, la noticia, 4000 mentiras en 1000 días de gobierno. En cualquier lugar que no fuera la política, ustedes se imaginan en una empresa trabajar 1000 días y mentir 4000 veces a los empleados, o al revés, ser empleado y mentirle al jefe o los resultados 4000 veces en 1000 días. Yo les digo cuál es el resultado. Con la fórmula menos jurídica y contractual que existe, pero para que me entienda todo el mundo. Estarían en la puta calle, con una patada en el culo y sin volver a hablarles nunca. Y esta clase política se permite el lujo, el privilegio, la desfachatez. El récord, yo no sé quién lo tiene, pero lo de Bolsonaro, digamos, debe estar para récord Guinness. 1000 días de gobierno, 4000 mentiras documentadas en sus comparecencias públicas. Bueno, pues ha llegado el momento de salir y decir, es usted un mentiroso, 4000 veces. Hasta que le dé vergüenza ir por la calle. Hasta que le dé vergüenza volver a hablar. No tiren 1000 balas, tiren una. Mienten. Ya saben que yo escribí el mienta pero no engañe y en esto, de alguna manera, me vendría a contradecir. Lo que pasa es que el libro trae un título que luego se explica ampliamente la diferencia entre la mentira y el engaño, pero en todo caso a esta gente se les puede decir, me da igual, usted está engañando a la población a diario, si quieren decirlo así. Y no entiendo el silencio cómplice de toda una sociedad y de mucha clase política y de muchos dirigentes de los partidos que se quedan en una anécdota, lo que dijo no sé qué no es verdad. No es verdad, no, pida perdón, está usted engañando por esto y por esto. Y a diario, hasta que dejen de hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que perder de alguna manera el miedo a decir la verdad y a llamarles las cosas por su nombre. Si son mentirosos o engañan a la gente, pues hay que decirlo. Si son unos inútiles, pues hay que decirlo. Oiga, es que no hay que llegar a la descalificación. Es que no sé si es descalificación o es calificación. Una cosa es que usted lo tome como un insulto, pero inútil es un adjetivo calificativo según la Real Academia de la Lengua Española. No es un adjetivo descalificativo. Cuando un aparato no funciona, es inútil. Cuando un político no funciona, es inútil. Lo que pasa es que tenemos la piel muy fina y cuando hablamos de los políticos hablamos de descalificativos. No, es un calificativo. Un político que no trae vacunas es un inútil. Un político que no da seguridad es un inútil. Un político que cada día engaña a la gente es un inútil, aparte de un mentiroso, un farsante. Y por lo tanto hay que perder el miedo a decir las cosas por su nombre. Y en esto, en un país como México, además es muy complicado porque las formas les impiden ser naturales. País en el que la forma impera de una manera envidiable. Porque hablar con un mexicano, sobre todo recibir un mail de un mexicano por primera vez, es una cosa que a mí me dan ganas a veces de enmarcarlos, ¿no? Buenos días, señor Javier. Espero le encuentre bien este mail. Deseándole haya estado todo bien en su vida y con su familia. Me atrevo a escribirle para decirle si por favor fuera usted tan amable de poderme contestar este mail para poderle ofrecer. O sea, las formas que las han llevado al exceso son las que le impiden hacer una comunicación que actualmente la gente pide. Porque nadie habla así, y menos con los políticos. Yo sé que en el caso de México nadie insulta a los políticos, nadie dice malas palabras, pero yo creo que la gente, más que guardar silencio sobre las actitudes de los políticos, seguramente les nacería más en su vocación mexicana decir que vaya a chingar a su madre el que hizo o dijo tal cosa. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de perder ese miedo y decirlo como es.
¿Por qué gente como el jefe Diego tiene tanto éxito mediático? Bueno, porque las cosas las dice como las siente. Yo no sé si tiene razón o no tiene razón, pero comunicativamente es un crack. Comunicativamente es un crack. Y en el caso en particular del PRI, que son los reyes de las formas, los que no las pierden nunca, pues yo creo que tienen un problema, porque la actualidad requiere otras cosas. Yo entiendo lo del saludo priista y el abrazo consentido, esto está muy bonito, pero también hay que hacer otras cosas. Porque la gente, aparte de que los abracen virtualmente y los saluden así de cada vez, la gente está pidiendo que subamos el tono. Porque la gente no se siente defendida con eso, pero sí se siente defendida cuando llama las cosas por su nombre. La otra, y no se lo tomen literal, no estoy diciendo que resuciten a Margaret Thatcher ni que Felipe González, que no está pasando por su mejor momento, digamos, en opinión pública, regresen como tal, pero sí que regrese ese estilo de política que hicieron. El de Mitterrand, el de Thatcher, el de Felipe González, el de Ricardo Lagos, el de Ronald Reagan, que la gente se reía, pero al final Ronald Reagan supo gestionar una guerra fría y unas relaciones con Europa como nadie. Que vuelva a esa clase política. La clase política que piensa en grande. La clase política que se respetaba, pero que se decía las cosas por su nombre. Y precisamente por eso se respetaban, porque se ponían límites entre ellos. Una clase política que pensaba en la próxima generación, o generaciones. No nos olvidemos que hoy en nuestro pasaporte, en el mío en particular, como les decía ayer, obtuve la nacionalidad americana, pero en la nacionalidad española ya no pone España, pero pone nacionalidad comunitaria, Unión Europea. Alguien de diferentes ideologías, con diferentes idiomas, con diferentes intereses, con diferentes países, decidieron ponerse de acuerdo para una cosa tan importante que hoy se manifiesta en algo tan simple como un pasaporte que dice Unión Europea, en el que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y tenemos la misma moneda, y en el que podemos ir a trabajar de un país a otro, podemos estudiar de un país a otro sin ningún tipo de limitación. Eso hoy es impensable. Impensable. Impensable en el país que ustedes quieran. Y si quieren, pongan ustedes mismos los ejemplos de México en cualquiera de los ámbitos, no solo cargándolo, ¿no? ¿Cuántos políticos están hablando de las próximas generaciones? No, están hablando de las generaciones políticas anteriores. Ninguna de los niños que tienen 4 años. Ninguna. Hablamos más de Peña o de Calderón que de Juan Martínez, que tiene 3 años y que tiene que construir el futuro de ese país. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema enorme, no solo en México. Y por lo tanto, coño, el que venga a hacer política, por favor, que vuelva con esos principios. La ideología de Margaret Thatcher y de Felipe González estaban las antípodas y eran uno de los políticos que mejor se entendían en la Unión Europea y que tuvieron claro varias cosas. Es más, luego vinieron otros que se creyeron modernos, han hecho el Brexit, que si Thatcher levantara la cabeza, se daría trompada contra la pared, y hoy no tiene gasolina en Gran Bretaña. No le llega la gasolina. Los brillantes del Brexit han dejado a Gran Bretaña, lo que han hecho los Beatles y James Bond, sin gasolina. De ese nivel es la clase política. De ese nivel son las decisiones que se toman hoy. Y por lo tanto, hombre, vuelvan con esos principios, vuelvan con esa voluntad de encontrar en el adversario un aliado a futuro, la construcción de un futuro mejor con las diferencias que cada uno tenga, intentando encontrar qué son los elementos que son comunes, no solo los que los distancian, cada uno poniendo sus límites y sobre todo algo, leyendo. Sería la hostia que la clase política volviera a leer. Algo que no fuera un periódico, un chisme o un tuit. Algo. Ya me da igual. O sea, ya estamos tan en mínimos que ya me daría con un canto los dientes con que la clase política leyera la etiqueta del champú mientras está en el baño. Pero yo creo que ni eso hacen. Y eso sí lo hacía la clase política de los 80
y si eran capaces de encontrarse los políticos latinoamericanos con los europeos con los estadounidenses con los latinoamericanos sin ningún tipo de problema, a pesar de las diferencias ideológicas, a pesar de las diferencias económicas, a pesar de la diferencia de criterio y defendiendo cada uno lo suyo. Pero siempre hubo elementos y puntos de encuentro entre unos y otros. Y hoy eso es imposible. Solo hay alianzas ideológicas que no van a ningún sitio, que además no son para defender a sus pueblos, sino para que no permitan la llegada de no sé quién. Y por lo tanto, por eso no vamos a ningún sitio. Además, la otra es que esto está de moda, el odio, el racismo, el machismo y la venganza no son propuestas, son pura mierda. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo entiendo que hay ciertos espacios en los que hay que respetar, digamos, la diplomacia parlamentaria. Pero bueno, por ejemplo, ayer vimos una intervención en México de un diputado, ¿no? Con el cuello por acá, borracho desde la tribuna, con la corbata mal puesta. Bueno, eso también es una falta de decoro. Y así se puede intervenir. Pero en cambio en el Congreso no se puede decir que aquellos que generan odio son una mierda. Entonces, bueno, yo creo que habría que reformular unas cosas y otras. Seguramente pues, no se tiene que decir ahí. Y seguramente no se puede llegar borracho al hemiciclo del Congreso de la Unión, pero seguramente sí hay una necesidad de decir las cosas por su nombre. Y no solo eso, sino que aquella gente que tiene el racismo como bandera, y no deja de ser racismo varias actitudes, no solo de decir negro a alguien, que no tiene nada que ver, sino que hay muchas actitudes racistas, y aquellos que generan odio hacia la clase empresarial, o desde la derecha hacia la izquierda, o de los pobres hacia los ricos, aquellos que son machistas, que sin ningún tipo de reparo hacen descalificativos de las mujeres o les tocan las nalgas en público y les parece algo simpático, y aquellos que buscan venganza en lugar de soluciones, todo eso tiene un nombre. Y no entiendo todavía cómo no ha llegado nadie para decir esto es una mierda. No es una propuesta. El odio no puede ser un elemento de gobierno. El racismo no puede ser un elemento de gobierno. La venganza no es un elemento de gobierno. No tiene nada que ver con gobernar, con generar un futuro mejor. Y evidentemente el machismo tampoco. ¿En qué cabeza cabe seguir con estas actitudes de odio o machistas? ¿En qué mundo nos han enseñado esto? ¿O es que a los que tenemos 40 y tantos años nuestra mamá no nos puso a fregar el suelo? ¿O a calentar un cazo de agua para poner arroz al menos y aprender a hacer algo? Pues no había lavavajillas, ¿eh? ¿En qué momento hemos traído a estos machitos cantineros otra vez a la política? Los que fregar un traste los hace maricones, además, y se convierten en homófobos. ¿En qué momento hemos permitido que esta gente llegue? ¿En qué momento les hemos reído las putas gracias? ¿En qué momento aplaudimos los discursos de Vox en España? ¿En qué momento nos hace gracia y simplemente nos indignamos políticamente porque a los empresarios de un país les llamamos factureros, corruptos, evasores? ¿En qué momento de la historia decir que los empresarios son lo peor de un país ha traído bonanza económica? ¿En qué momento? O yo me lo he perdido. Yo a lo mejor no he leído todo lo que quisiera, pero no encuentro ningún caso en la historia en que hablar mal del sector productivo de un país genere inversión económica. En el que hablar mal de las mujeres genera igualdad. En el que hablar mal de tu mismo pueblo genere democracia. De verdad, no lo he visto en mi vida. Si alguien tiene un ejemplo, que me lo diga. Y todos callan. Y estas cosas suceden, primero porque ellos lo dicen, y segundo por el silencio del 90% o 99% de la población. Que más allá de la risa, no se hace nada. Y entonces, mientras no se les siga diciendo y se les caiga la cara de vergüenza, oiga, esto que está diciendo usted es una puta mierda. Oiga, usted no puede hablar así. No, el que no puede hablar así es usted.
El que enfrenta a gente de un mismo país es usted. El que habla mal de las mujeres es usted. Eso es lo que no es permisible. Y su propuesta es una mierda y usted es una puta mierda como persona por hacerlo. Igual tiene un precio, pero dudo que lo vuelva a hacer. Dudo que lo vuelva a hacer. Dicho esto, la otra es que, señores, utilizamos tanto sucedáneo político, tanto sucedáneo en el discurso político, ¿no? Cuando oyes a, bueno, es gente con ciertas dificultades para controlar la diferencia entre el bien público y el privado. No, es un ladrón. Ladrón, así se llama. Ladrón. No es una persona con dificultades para discernir entre el bien público y el privado. Es un ladrón. Tal cual. ¿Es que va a ser un insulto? No. El que roba un banco, ¿qué es? Un ladrón, ¿verdad? ¿Y lo estamos insultando? No. Bueno, pues vamos a hablar de algo que pasa cada día desapercibido. Y es asumir un cargo para el que no estás preparado. Es el ejercicio de corrupción más voraz. Miren, yo tengo mucha ilusión, me hubiera hecho mucha ilusión ser jugador de fútbol, en su momento de baloncesto. No pude serlo. Bueno, la vida me tenía preparada otra cosa, o yo me tuve que preparar para otra cosa porque eso no lo pude hacer. Claro, yo hoy, hostia, cuando veo todo esto, soy muy futbolero, tengo un hijo muy futbolero, me gustaría que quien que le con todo y lo mal que estamos, ser tan bueno como para que me contrataran como entrenador del Barça, intentar levantar todo eso. Sería, hostia, lo haría y le pondría muchas ganas. Pero ¿saben qué pasa? Que no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. Si a mí me contrataran, aparte de la ilusión que me haría, de que mi familia me felicitaría y habría gente incluso que me confundiría y diría, hostia, qué bueno, es que sí trae una gran trayectoria, no, me nombrarían seguramente por amiguismo. Y esto es lo que pasa. Que estamos teniendo gente en los cargos que no tienen la capacidad para resolver y que por lo tanto lo que hacen es viven del erario público sin corresponder con las funciones para las que están contratados, sin solucionar los problemas para los que están demandados, y eso se llama corrupción. Además de inútil, corrupto. Corrupto no es solo el que roba, desvía, amenaza o chantajea. No, no, no. Corrupto es el que no tiene ni idea de lo que está haciendo y aún así lo asume como responsabilidad. Y limitar solo la corrupción, que no quiere decir que no haya que hacerlo, a temas económicos, no, a temas de capacidad, de aptitud y responsabilidad. Eso también es corrupción. Hay que hacerlo. Y hay que decirlo. Y no hay que callárselo, que es la medida más notoria que suele haber siempre, el silencio. La otra es, el cambio empieza en el enfadado. Si ustedes no escuchan al enfadado, si ustedes no escuchan al encabronado, si no saben cuál es el motivo de enojo, si es la inseguridad, si es la incertidumbre, si es la falta de apoyos, si es la falta de agua potable, si es el miedo, si es el hartazgo a la clase política, si ustedes no estudian cuál es el principal motivo de enojo, no es posible que sean capaces de generar un cambio en esa sociedad. Y si ustedes no lo hacen con profundidad y con respeto, lo hacen los populistas, que reciben las quejas de la gente y les dicen, sí, tienes razón y esto es intolerable, ni una solución, luego hablaremos de ello. Y calientan todavía más el fuego. O estudian el motivo de enfado o no se dediquen a esto. Punto 1, motivo de enfado. Punto 2, ver qué soluciones se aplican. Punto 3, ofrecerlas como alternativa. La otra es, la comunicación política no es patrimonio de los políticos. Y hay que exigirle a los empresarios que hablen. Entiendo que no hay nada más cobarde que el dinero. Cuando en una situación de crisis política pasa algo, lo primero que sale del país ni siquiera es el empresario. El empresario agarra el avión después, pero el dinero lo transfiere. El dinero es lo más cobarde que hay en el mundo. Y a una velocidad de vértigo. A partir de aquí, hay que exigirle a los empresarios que hablen, que se posicionen, a las universidades, que se posicionen, a las entidades sociales,
que se posicionen. ¿Por qué? Porque yo creo, sinceramente, que hay más talento fuera de la clase política que dentro de la clase política para hablar de política. ¿Por qué? Porque muy probablemente la gente que llega a los cargos políticos actuales no son la gente que está más preparada, sino son los que son más amigos del que decide qué gente va en una lista política y quién no. Y por lo tanto, el primer criterio no es de calidad, sino de amistad. Y a partir de aquí se corrompe todo un sistema que muy probablemente esta gente, si no fueran nombrados algo en política, serían incapaces de obtener un sueldo en una empresa privada. Conozco cantidad de abogados, de ingenieros, de maestros, que da pena escucharlos, que si no fuera porque les dan un acta de diputado, en su puta vida construían una casa como arquitectos. Y mientras sigamos en estas, tenemos un problema. Entonces, si la gente más preparada está en la iniciativa privada, hay que pedirles que vengan a rescatar esto. Y cuando digo iniciativa privada, no digo las grandes empresas solo, sino que digo en el sector privado, en el que sea. No estoy diciendo que la gente de Coca-Cola o de Coppel o de no sé qué vengan a rescatar la situación política. No, yo lo que digo es que hay cantidad de ingenieros, de doctores, de enfermeras, de arquitectos, de aparejadores, de maestros que tienen una capacidad para el desarrollo político muy superior que la gente que tenemos en este momento. Si no escuchen cada día las declaraciones, es que son, perdón, pamear y no echar gota. Hay gente que habla en política, no sabe ni qué está diciendo. Si miran ustedes las últimas intervenciones de los presidentes en esta reunión que hubo, de presidentes de América Latina en México, oiga, hay conversaciones en el comedor de alguna casa que tienen muchísimo más nivel que eso. Y no nos lo podemos permitir. Porque en política tienen que estar los mejores. Porque nos afecta a todos. Si en una empresa de arquitectura no está el mejor, bueno, esa empresa no será contratada, pero no le afecta a todos. Pero si en un gobierno no están los mejores, nos afecta a todos. Y por lo tanto, hay que darle voz, papel a esa gente que de alguna manera han sido olvidados, no les resulta atractiva la política. ¿Por qué? Porque no los invitan, porque los políticos actuales les tienen miedo, porque pierden el salario, por 1000 cosas. Pero ha llegado el momento de animarlos. Y la última es esta, que es que el populismo da la razón a los ciudadanos, pero ni una sola. Bueno, y nadie está planteando esta dicotomía. Nadie. Todos les hacen seguidismo. No tiene razón, no caen en la discusión de las propuestas populistas, en lugar de decir, oiga, está bien, usted le da la razón a los ciudadanos, yo también, pero ¿y la solución a todo esto cuál es? Y en el momento en el que entendamos dos cosas fundamentales para el tema del trato con el populismo, ¿qué es? El populismo no es una ideología, sino un estado de ánimo. Y los populistas lo que hacen es calientan ese estado de ánimo. Esa es la primera, y que hay que combatirlo en la mente del elector, no en las urnas. Y la segunda es que hay que entender que el populismo simplemente se dedica a darle la razón a la gente, pero no hay una puta solución. Y desmontado el primer argumento, desde las plataformas políticas con más resonancia, que puedan ser las direcciones de los partidos o algunos diputados, digamos, de ámbito nacional, con cierta caja de resonancia en medios o con cierta caja de resonancia en opinión pública, una de las cosas que hay que decirles es, ok, está bien, todos estamos de acuerdo en lo que estás proponiendo, pero ¿y la solución a todo esto cuál es? La venganza a los del pasado, perseguir a los que estaban, que es una cosa lleva a la otra. Es un estilo de hacer política el que tenemos en este momento, en el que todos caemos en la trampa de hacer seguidismo de este estilo, en lugar de ir a hacer lo que yo considero que en mi experiencia, en mi pequeña experiencia, deberíamos hacer. Que es hablar del futuro, es, sí, dividirse, inventar a la gente, pero no polarizarla, decir a las cosas por su nombre, perder el miedo a decir la verdad, buscar gente que está preparada a la iniciativa privada, decirle al populismo lo que realmente es. Estas son las cosas que yo creo que se tienen que hacer, estudiar el enojo ciudadano, entenderlo, hacer empatía, buscar soluciones, en lugar de buscar culpables, que es lo que están haciendo los que gobiernan actualmente. En fin, yo tampoco quería deprimirlos, yo creo que es un jueves cualquiera, por lo menos aquí es soleado, espero que en la Ciudad de México, si no es soleado, al menos sea un jueves tranquilo.
o en la Ciudad de México, o en todo México, porque he visto que había gente que se conectaba desde Guerrero, desde Yucatán, desde Puebla, estados en los que en todos ellos he estado y tengo, les aseguro, un recuerdo gastronómico en cada uno de ellos, además, por la riqueza de ese país. En fin, no los quiero deprimir. Espero que si al menos no les ha sido útil, los haya entretenido un rato y por lo menos se hayan divertido o no, y si les he molestado, pues no era mi voluntad, pero en todo caso sí quería despertar alguna conciencia que yo creo que llevamos tiempo ya tratando de entender a la gente que las cosas han cambiado y que ha llegado el momento de decir basta. Muchas gracias por la invitación, espero no haberles aburrido y tienen ustedes ahora la palabra. Muchas gracias, maestro.